Y quiero comenzar precisamente partiendo de una cita bíblica muy importante. La pueden tomar, es bien fácil. Es la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 hasta el 11. Es bien fácil. Filipenses 2, del 5 al 11. Lo van a conocer pronto porque es un himno. La iglesia primitiva de Pablo, la iglesia primitiva de Filipo, pues hacía esto como si fuera un himno de entrada, un himno para las felices solemnidades que ya daban comienzo en las comunidades primitivas. Eso quiere decir que esto es un canto como vienen con alegría del pueblo judío, que es el cántico de la entrada triunfal a Jerusalén, o qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Muy bien, son cánticos así que estaban ya presentes en la primera comunidad cristiana de Filipo. Y es un cántico que es cristológico. Por eso lo tomó como punto de partida, porque habla de la cristología, habla de la kenosis y de el anonadamiento. Algo que quiero que tengan bien presente antes de leer el texto bíblico y adentrarnos en él. ¿Qué significa kenosis? Kenosis es humillación. Kenosis es una palabra griega que es utilizada dentro de las cartas paulinas para hablar de la humildad. Y dentro de la kenosis del Cristo, de Jesús, él en la carta a los filipenses, la carta de la comunidad de Filipo, recibe precisamente ese himno que se cantaba posiblemente en las celebraciones litúrgicas de ese momento. Leo de la carta de los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de un siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El texto lo conocemos, lo hemos leído a través de la liturgia porque se utiliza en las fiestas cristológicas, sobre todo cuando se celebra Cristo Rey, y en el oficio de lectura que aparece en la liturgia de las horas de que reza la iglesia, la oración de la iglesia, se utiliza muchas veces el himno de Filipenses que habla de la obediencia y del abajamiento. Cuando tomamos este punto de partida, vamos a observar al modelo por excelencia del abajamiento. Es Cristo. Con Cristo aparecerán otros humildes. La Virgen, aparecerá San José. Más adelante, pues le mencionaré el anonadamiento de la Virgen, el anonadamiento de San José. Pero quiero partir de la carta de los filipenses. Cuando hablamos de obediencia, hay que entender lo que significa. Obediencia significa sujetarse a una autoridad, teniendo presente que esa autoridad próxima, en el caso de una familia, pues hijos
obedientes a su padre. Esa es precisamente uno de los textos bíblicos que leemos el día de la Sagrada Familia, tomada de los libros sapienciales, que habla de padres, no exasperéis a sus hijos, hijos, obedeced a sus padres. Muy bien, ese texto lo conocemos porque lo leemos el día de la Sagrada Familia, el domingo después de la Navidad. Entonces, perdón, el segundo domingo después de la Navidad. Y esa obediencia primera también la podemos observar en los mandamientos. Honrar padre y madre. Pero yo quiero ir primero al Cristo. Esa obediencia de Cristo, obedeciendo hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Filipenses lo marca muy bien. La obediencia nos va a llevar al sacrificio. La obediencia incluso es abajarse, humillarse, ponerse al nivel de los más humildes. Y ahí podemos hacer el mencione. María, ella misma se llamó, he aquí la esclava del Señor. El Señor ha mirado mi humillación. En la humillación y el anonadamiento de José podemos escuchar claramente en los textos de Mateo cómo el mismo José, dice el narrador del Evangelio de San Mateo, dice que por no repudiar a su esposa, a la desposada María, él se cayó. Entonces eso habla de el anonadamiento. En el sueño, el ángel le dice a José, José, no temas llevarte a María, a la madre y al niño. Levántate, huye, cuídalos, protégelos en Egipto. La deposición de su carácter de hombre y de esposo significa obediencia a la voz de Dios a través del ángel de parte de San José, pero también significa sujetarse a la autoridad de Dios por la voz del ángel. Lo mismo ocurre con la Virgen María. La Virgen María se sujeta a la voz de Dios a través del ángel cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú dices, según tu palabra. El abajarse, el sentirse esclava de una autoridad. Pero hay algo interesante. En estos dos casos, Dios se revela por la voz del ángel y revela a Dios palabra viva. Muy hermoso, porque en el caso de María, el ángel le narra a ella, no temas. En el caso de San José le dices, no temas llevártela. La sujeción a la obediencia va también a ser una respuesta a un acto de amor. Les digo esto porque la sujeción de un hijo a un padre tiene que ser un acto de amor. La sujeción a la autoridad de Dios es la respuesta al amor primero de Dios. Padre, no exasperéis a sus hijos. No sea que se cansen. Así dicen los libros sapienciales. La obediencia, sujetarme a una autoridad, esto no es un diálogo de obediencia civil. Sí, el catecismo de la Iglesia Católica nos va a pedir que como cristianos nos sujetemos a la autoridad pública y respetemos la autoridad pública. Lo interesante es que en el caso de Dios y en el caso de un padre para con sus hijos, es la respuesta de un amor a un amor primero. Me gusta esa afirmación porque dentro de la vida religiosa, yo soy fraile carmelita, también se da el voto de obediencia. Y un voto de obediencia habla también de una sucesión a una autoridad.
sujeto a la autoridad, pero una autoridad que va a ejercerse desde el amor. En el caso de un superior para con sus súbditos. En el caso de una madre y un padre para con sus hijos. En el caso de Dios, este ejemplo es el principal. Dios para con quien Él se dirige y le pide obediencia total. Escucha lo que viene como segundo paso, porque María dijo que sí. José se levantó y cumplió lo que le había pedido Dios a través del ángel. Vamos a escuchar lo que dice Filipenses acerca de Cristo. Él se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz, por el cual Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y todos confiesen que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. La sujeción de Cristo al plan de salvación le va a traer como respuesta, como consecuencia, el ser elevado a la altura del nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiero que tomen como consecuencia de lo que le decía al principio en cuanto a Jesús, al diálogo de María y Gabriel, al diálogo de José y el ángel? ¿Qué lugar ocupan la que se llamó esclava? ¿Qué lugar ocupa el que se llamó siervo, un hombre de corazón justo? En los grados de cielo, si podemos decir que hay un grado de cielo, o en los grados de santidad, a María la llaman llena de gracia. En el grado del corazón de hombre, a José le dicen que tiene un corazón justo. Estamos diciendo que los que se sujetan a la autoridad alcanzan un premio. No porque busquen el premio, sino porque el Señor no va a dejar sin la justa paga a los hombres y mujeres que se sujetan a la obediencia. Una obediencia que es desde el amor primero, que es la autoridad, al amor de los hombres y mujeres que lo reciben. Súbditos, María dijo, sierva, esclava. A José le dijeron, un hombre de corazón justo, varón justo. Así le dijeron a José. Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó, se quitó todas las vestimentas que podíamos decir vestimentas divinas, sí, literalmente, despojado de sus vestiduras, subió al leño y se sujetó a los gruesos clavos, se sujetó al abrupto madero, obedeciendo. Y muere en cruz. ¿Qué consecuencias hay? Bueno, para que haya un premio de vida eterna en la obediencia, tiene que darse una entrega incondicional. Hágase en mí según tu palabra. Tomó José a la madre y al niño y huyeron a Egipto. Y allí cuidó de ellos. Sujetarnos a la obediencia implica un sacrificio. Hijos para con sus padres. Hoy la obediencia al Cristo es una obediencia de un amor grande,
La obediencia dentro de la familia tiene que darse desde ese amor grande. ¿Que va a traer sacrificio? Claro. ¿Qué madre no se sacrifica por sus hijos? Bueno, qué buena madre no se sacrifica por sus hijos, porque hay madres de todas las categorías. ¿Qué padre no se sacrifica por sus hijos? Un buen padre. ¿Qué hijo que aprenda el amor se sacrifica por sus padres también? Jesús se sacrificó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y esa muerte de cruz es la sujeción al amor del Padre. El Evangelio de Juan dirá: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Juan 3:16. Pero hoy me estoy deteniendo en este cántico en Filipenses, precisamente para exhortarte y pedirte que el desarrollo de la obediencia va a girar en torno al amor. Quiero que observes otro punto de vista. La iglesia, nuestra iglesia. Una iglesia que es madre, es maestra. Una iglesia en la que están habiendo los problemas del siglo XXI. Lo estamos viviendo. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica y me sujeto a la obediencia a mi pastor. Posiblemente no tengo que estar de acuerdo a lo que dice mi obispo, pero me sujeto a la obediencia y a la sucesión apostólica. Es bien difícil, porque ahora mismo dentro de la iglesia hay disidentes. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que me dice la iglesia. Yo tengo que estar en comunión con el credo. La profesión de fe me va a decir a mí a lo que yo estoy sujeto y a lo que realmente la iglesia me sujeta, porque la iglesia es madre y es maestra. Y la iglesia ama a su rebaño. Nuestros pastores, bueno, yo soy párroco. Pastor, dicen en Estados Unidos. Qué difícil. Pero yo trato de que la obediencia hacia mí sea una obediencia desde el amor, donde yo respete a los seres humanos desde su conciencia. Pero cuando me juegan con el credo, cuando hay afirmaciones en contra del credo, prepárense, que el fraile Betancourt va a ponerse como gato patas arriba. ¿Por qué? Porque la profesión de fe me sujeta al dogma de la fe, a lo que me construyeron para ser iglesia, y yo piedra viva, y yo tengo que ser custodio de ese depósito. Yo no tengo que estar de acuerdo a lo que me diga una homilía. No, yo puedo ser divergente, incluso estás en la libertad de bautizado, de evaluar, discernir, aceptar o negar. Lo que no puedes mover son los artículos del credo. Y para estar en comunión con la iglesia, tienes que estar de acuerdo con los artículos del credo en obediencia. Recitamos el credo. Lo hicimos antes de la coronilla. El credo apostólico o el credo de Nicea-Constantinopla. El credo que se lee en los domingos. Por eso, en la liturgia de la Pascua, los bautizados dentro de la vigilia de la Pascua son acompañados y aceptados en el credo de la iglesia cuando se les pregunta la profesión de fe dialogada. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Y si obedeces a esa creencia
eres un fiel discípulo de Cristo, sujeto a los artículos de la fe. Yo les voy a pedir, iglesia, porque ustedes son iglesia, nosotros somos iglesia, sujetos a la sucesión de los apóstoles. Pedro y los 12. Pedro con el colegio apostólico y sus actuales representantes, sí, tienen el deber de ser el depositario de la fe y tienen el deber también de ayudarnos a comprender el depósito de la fe. Pero no están en la obligación ni en el deber, ninguno de los bautizados, de aceptar una homilía o aceptar una proposición que no esté de acuerdo al credo. Eres libre y el credo está avalado por la Iglesia universal y el credo se profesó en Éfeso con mucho sufrimiento. La Iglesia ha evolucionado, sí, pero el credo se ha mantenido intacto. El último artículo que todavía está en discusión entre la Iglesia ortodoxa bizantina y la Iglesia católica occidental es que procede del Padre y del Hijo. Esa palabra proceder en la Iglesia bizantina no la utilizan, pero hay un diálogo ecuménico fijado por las autoridades eclesiásticas, los pastores, que son los obispos, los príncipes de la Iglesia, que son los cardenales, y las autoridades, el romano pontífice y el sumo pontífice de la Iglesia bizantina. Hay un diálogo abierto sobre procede del Padre y del Hijo. Ok, le voy a decir por qué esa palabra ha traído discusiones en el credo, pero eso es un paréntesis al pie de página. Ha traído discusión porque la iglesia que profesamos, la iglesia católica, apostólica y romana, en el credo de Niceo, Constantinopla y Éfeso, habla de que del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Es la Trinidad de la que estamos hablando. Para la iglesia bizantina, esa palabra procedencia sobra. Y puede decirse que Padre, Hijo y Espíritu Santo reciben honor y gloria. Basta. Ok, no para la iglesia occidental, para la iglesia católica romana, pues esa palabra pues ya está asimilada como que son un solo Dios en tres divinas personas. Para la iglesia bizantina, decir que procede, pues para ellos se le ha convertido en un problema. Pero es que estamos hablando de la misma Trinidad. Pero eso son discusiones al pie de página, dolores de cabeza de los teólogos dogmáticos. Para nosotros, profesar la fe en el credo y obedecer lo que dice la fe del credo de Nicea Constantinopla o el credo apostólico que lo rezamos en el rosario y en la coronilla, pues ese credo nos sujeta a la obediencia de la iglesia. A veces la gente pregunta, padre, pero es que yo tengo que obedecer todo lo que diga mi párroco. Pues te voy a contestar, ¿un párroco como yo? No, yo me puedo equivocar. Yo no me siento en la cátedra de Ciales, que es la silla bendecida. Me siento ex cátedra. Ex cátedra significa voy a enseñar desde la sede de la sabiduría en Ciales. Les voy a decir algo. Espero que alguno de ustedes haya podido ir a Roma. En Roma está el baldoquino de la iglesia de San Pedro. Y sobre el baldoquino hay una silla.
se llama la cátedra de Pedro. Y muy pocas veces la iglesia, el Papa, se sienta en esa cátedra. Muy pocas veces, porque cuando se sienta como un signo, es la autoridad de Pedro el que va a enseñar lo que ates y desates. Actualmente, creo que el último que se sentó ex cátedra para darnos un dogma fue Juan 23. El último que realmente promulgó un dogma de fe fue los dogmas marianos. Estamos esperando que un día nos concedan para la Iglesia Universal el próximo dogma mariano, pero hasta ahora los dogmas cristológicos no se han tocado desde el tiempo del concilio de Nicea, Constantinopla y Éfeso. Hermano, estamos hablando del año 1200 algo. 3 concilios se necesitaron para llegar a la cristología ahora lograda intocable. Porque para tocar ese credo, por eso es que el diálogo de las dos iglesias, la romana y la bizantina, no se han podido cambiar la palabra, porque la iglesia occidental se sujeta a procede del Padre y del Hijo. Y la iglesia bizantina, pues, quita la palabra procede. Y solo a las 3 divinas personas. Pero es que eso no nos separa. Les voy a decir algo también, por lo que comencé esta charla leyéndole Filipenses 5, 2 al 11. La iglesia sujeta a la obediencia está llamada también al sufrimiento. Si el mismo Cristo Jesús se sujetó y no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que tomó la condición de siervo y se sometió a una muerte y una muerte de cruz en obediencia, ¿qué tú esperas? ¿Qué podemos esperar como iglesia? ¿A qué tenemos? Esto es como en guerra avisada no muere gente. Les mencioné la sumisión de la esclava de María la Virgen. No conozco varón, pero hágase en mí según tu palabra. Le mencioné la sumisión del varón de corazón justo, como dice el Evangelio de San Mateo. Tomó a la madre y al niño y huyó a Egipto. Descartó todo. Si hubiera sido un profesional, pero era una vocación de carpintero, hermano, ¿en qué desierto en Egipto hay madera para trabajar? Solo piensen qué riqueza pudo acumular para llevárselos a Egipto. Un martillo, una sierra, hermano. Y aún así, el que era un hombre, varón justo, se humilló y salvó a la familia. ¿Qué esperamos? ¿Cómo será tu obediencia? Porque yo soy fraile. Y si hoy me dice mi superior, deja todo lo que tiene y vete allá, yo lo tengo que hacer. Porque él se humilló. ¿Quién es nuestro modelo? El Cristo. ¿Quién es nuestro segundo modelo? La Señora. ¿Cuál es nuestro tercer modelo que les presento? El casto corazón de José. Y ustedes, devotos de la misericordia, hermanos, conociendo y leyendo el diario de Faustina, saben cómo se sujetó esa religiosa a la obediencia. Una y otra vez. Así que yo les voy a pedir una cosa. Sí, la virtud de la obediencia
tiene una característica. Yo se lo he dicho a monjas, porque entre frailes y monjas, ahí sí que se cuaja la obediencia. Yo he dialogado en charlas y en retiros y en ejercicio a monjas. Y déjenme decirle, la única virtud que nos va a hacer realmente santos es la obediencia. Porque yo soy obediente y por obediencia tengo un voto de castidad. Yo soy obediente y por obediencia yo tengo un voto de pobreza. Yo tengo que repetirle eso a mis hermanos frailes y yo tengo que repetirle eso también a las hermanitas, a las monjas. ¿Qué pides? En obediencia se te va a dar lo necesario. Por amor vas a aceptar, porque el que obedece ama y el que sujeta a la obediencia tiene que hacerlo desde el amor. Cuando lo hace despóticamente, peca. El superior que ata despóticamente. Yo les digo una cosa, la obediencia ha ido mejorando, o mejor que dicho, ha sido cambiada. Porque antiguamente la obediencia era un mirar y decir lo que tenemos que hacer en la vida religiosa. Ahora los superiores se abren a un diálogo y miran el corazón de sus súbditos. Eso es lo que tiene que hacer también la familia, porque es bien difícil la educación de los hijos. Pero cuando un hijo ve las razones y razona bien, porque también hay niños y jóvenes y adolescentes que por X o Y razón no razonan bien, ciegos por muchas razones, por incapacidades emocionales, incapacidades mentales o hasta porque el mundo está bien metido en la vida de la juventud. Pero tiene que haber un diálogo desde el amor. Cristo se hizo obediente porque posiblemente el diálogo entre el Padre y el Hijo fue un diálogo desde el amor. Porque tanto amó que Él entregó a su único Hijo. Porque Cristo, por amor, se sujetó a la obediencia. Se humilló. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y se hizo obediente y hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz. Hey, todavía tú y yo no hemos sido obedientes hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Porque tú me estás viendo y yo te estoy viendo. Porque tú sabes quiénes han sido obedientes hasta la muerte como Cristo. Los mártires de la iglesia. Los que entregaron su vida obedeciendo. Un santo que podemos admirar en su martirio y que ustedes conocen, Maximiliano María Kolbe. Por amor, por defender la familia, se entregó a la muerte. Posiblemente no estaba obedeciendo a su superior franciscano, no estaba obedeciendo ni siquiera a la autoridad civil, a esos soldados de nazi. No. Él estaba obedeciendo de que tenía que salvar al padre de una familia. Obedeció al amor más puro. Y esa es santidad. Un mártir que obedece al amor más puro. Ese toma el lugar de Cristo. Como dice Pablo, lo que falta al padecimiento de la cruz de Cristo. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Maximiliano María Kolbe, porque derramaron su vida, entregaron mucho y se humillaron hasta la muerte y una muerte de cruz. Yo sé que una madre y un padre que aman a sus hijos son capaces de entregar su vida por sus hijos.
he sido testigo de eso, un gesto hermoso. Pero a veces nos cuesta la obediencia, nos cuesta mucho. Hoy, pues, presentándole este tema, solo quiero abrirlos a la conciencia de la obediencia hasta sacrificar. Esto es matemático. Esto es un proceso matemático. Una autoridad que me ama, me sujeta a la obediencia y yo le respondo porque lo amo. Esto me va a implicar a mí un sacrificio, una entrega. Hasta la muerte. Ese es el caso de Cristo. Hasta la humillación. Ese es el caso de la Virgen y de San José. Cristo se humilló y murió en ese plan de salvación. ¿Saben que hay martirio no cruento? El dolor de una madre al pie de la cruz. La entrega de su deseo de ser padre de San José. Una entrega no cruenta, porque amó como un padre, pero no conoció lo que fue procrear. Entonces, ¿qué sacrificó el varón justo? ¿Qué vamos a sacrificar nosotros? Padres, no exasperéis a sus hijos. Hijos, tengan compasión de sus padres. Religiosos y religiosas, sujetos a la obediencia por el amor, esperando un premio de vida eterna. Eso es lo que hacemos todos. Bautizados, sujetos por amor a la iglesia que es madre y maestra. ¿Sí? Sujetos a los artículos del credo. Sí. Hoy yo quiero que trasciendan sus ideas y que razonen conmigo más alto. Y que el Señor respeta, ama a todas las almas. Y el celo de las almas, Él será para Él la razón de entregarlo todo. Todo el sacrificio para que tú y yo nos salvemos. Y Él obedeció un plan de salvación trazado desde antiguo en la mente de Dios Padre. Y fue porque los primeros planes fallaron. Falló el plan de Moisés, falló el proyecto con David, falló el proyecto con Noé, hasta que por fin, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, que se hizo hombre en el seno de una mujer para rescatar a los que estaban sujetos. Estábamos obedientes al pecado. Después de la encarnación, estamos sujetos al amor. Y cuando uno se esclaviza por amor, esperando que quien me pide que sea súbdito me ama y a quien yo le entrego mi obediencia, lo amo. Estamos hablando de kenosis, abajamiento, humillación, esclavitud, hasta el amor. Eso es lo que pide la iglesia. Y es ahora un amor de romance, donde quien me pide por amor va a cuestionarme, va a preguntarme y va a sugerirme. El diálogo de la Virgen con Gabriel. El diálogo del sueño de José. El diálogo de un superior con su súbdito religioso. El diálogo de los padres con los hijos. El diálogo de un obispo con sus sacerdotes. Tiene que darse desde el amor. Que nunca falte el amor.
Porque cuando uno experimenta el amor, uno es capaz de entregarlo todo. Cuando una madre ama, ¿qué hace por su hijo? Cuando un Dios ama, entrega al primogénito de sus hijos para salvar a los demás. Tanto ama. Cuando un religioso observa el amor, lo entrega todo. Como Maximiliano o Faustina en la obediencia. Y así hay muchos testigos. Hoy, pues yo quiero detener hasta aquí la charla y abrirme al diálogo y a las preguntas. Y como yo no tengo todas las respuestas y Dios es gracia, pues vamos, tenemos que orar. Oren para que la respuesta salga.